grabar. Avíseme si se me escucha. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a dar unos 5 minutos para que todos ingresen. Estudiantes que se han inscrito a la materia de hidráulica 1 en el grupo 2. Soy el ingeniero Galo Muñoz Vázquez del Laboratorio de Hidráulica, docente ya con varios años en esta temática. Vamos a comenzar la clase de hoy mostrándoles el plan global. Pero por favor, confírmeme que se me escucha apropiadamente. Muy buenos días, ingeniero. Sí, se lo escucha muy bien. Ok, listo. Entonces, esta materia, miren, esta materia de hidráulica 1 es la primera que tenemos en el plan de estudios de la carrera que les va a llevar por la inclinación, sin duda, que deben tener ustedes, por la hidráulica, en el sentido de poder abastecer la necesidad que la población siempre tiene de consumo de agua potable, pero también para riego, pero también aprovechar el agua para generar energía eléctrica. Para eso se necesitan construir obras hidráulicas, obras que almacenen, obras que conduzcan y obras también que distribuyan el agua. Les decía, para consumo humano, pero también para abastecer de agua a los cultivos y otros propósitos también. Entonces, esta es la materia, en el grupo de materias que van a ver, el próximo semestre seguramente va a ser hidráulica 2, que va a versar sobre canales de riego. El siguiente semestre va a ser ingeniería sanitaria 1, que va a ser redes de distribución de agua. Ingeniería sanitaria 2, luego será las redes de alcantarillado y de acumulo de agua de lluvia, el alcantarillado pluvial y su disposición. Y después la materia de obras hidráulicas 2, que va a tener que ver con embalses y represas. La siguiente materia será modelos hidráulicos. Ustedes van a ver que alternativamente a la modelación matemática, que siempre está a disposición, hay otra, la modelación física, que permite resolver los problemas complejos que tiene la hidráulica. Otra materia será hidráulica de ríos y la otra materia ha de ser puertos y vías navegables, que resultare paradójico que en un país mediterráneo como el nuestro tengamos una materia como esa. Sin embargo, no es así, sino más bien está pensada en potenciar el sistema fluvial, la red hidrográfica que tiene Bolivia, y transformarla en un sistema de comunicación del sur con el norte, es decir, con las poblaciones norteñas que tenemos en la cuenca amazónica, pero también en la cuenca del Pilcomayo. Entonces, esta materia, hidráulica 1, tiene el propósito de sentar los fundamentos, la manera de entender cómo es la hidráulica, que les va a servir de sustento en las siguientes materias. Por eso yo les impetro a que ustedes presten atención. Si en algún momento llega a ser aburrida la clase, voy a procurar que no. Si llega a ser aburrida, pues pónganle más empeño, porque sobre esto van a construir los siguientes conocimientos que van a tener en la carrera. Ok, entonces permitan que muestre el plan global. Y me van a avisar si es que se visualiza. Estoy mostrándoles lo que tenemos en el WebSys, el plan global. Avíseme si se ve. Sí, se ve. Ok, gracias. Sí, se ve. Ya, entonces vamos, es hidráulica 1, el código de la materia, etcétera, etcétera, mi correo de Gmail y también la justificación del por qué esta materia está. Es la base para las que van a venir. ¿Qué es lo que nosotros perseguimos cuando se imparte esta materia? Las habilidades y las destrezas que ustedes van a adquirir a lo largo del curso, específicamente los objetivos que se espera que ustedes vayan apropiándose a lo largo del semestre, y la estructuración didáctica que tiene un poquito más que ver con el temario que vamos a abordar. Entonces, acá en el plan global está dividida la materia en unidades. Miren, la unidad 1, la 2, la 3, etc. La primera de esas unidades, la primera unidad es la unidad dedicada a las propiedades de los fluidos. Eso es un intento de que todas las propiedades que tienen los fluidos, y que son muchas, de ellas seleccionemos las que son importantes para nosotros, en el entendido de comprender mejor cómo es esa interacción cuando el líquido está en reposo, pero también cuando el líquido está en movimiento. Cómo interacciona con el entorno.
Y para eso necesitamos especificar, avisar que es un fluido, a diferencia de un sólido o de un gas. Pero siendo fluido, inclusive hay que avisar cómo es su reacción contra, por ejemplo, los esfuerzos. Tenemos la ley de Hooke, por ejemplo, que nos avisa qué tipo de material es el que está bajo ensayo. Si es una madera, por ejemplo, el módulo de elasticidad de una madera tiene un determinado valor. Muy diferente a, por ejemplo, si fuese acero, por ejemplo, o si acaso fuese suelo. Entonces, dependiendo del valor que tiene uno, sin ni siquiera enterarse de haber visto qué material es, ya puede clasificarlo. Lo mismo pasa en fluidos. A partir de unos valores representativos, nosotros podemos predecir la conducta que tendrá ese líquido. Eso es lo que nos va a ocupar el primer capítulo. La metodología de la enseñanza va a ser sobre todo una conferencia introductoria que yo les presente. Les voy a decir el por qué es importante que abordemos este título. Lo segundo va a ser una conferencia, una charla mía, de presentación de información que probablemente va a ser nueva para ustedes. Y luego vamos a dedicar esfuerzo para resolver ejemplos y problemas a fin de afianzar lo que tenemos entre manos. La evaluación de la unidad va a ser paulatinamente conforme vayamos avanzando. Yo les voy a ir haciendo preguntas a fin de uniformizar los criterios y también los conocimientos en toda la clase. Vamos a completar eso con una resolución de problemas y eso lo voy a contabilizar como evaluación formativa. Esto quiere decir, conforme vayamos avanzando en la clase, yo voy a ir dándoles puntos conforme también sea su participación de ustedes. Han de tener ustedes la bibliografía para que puedan tener lecturas adicionales con respecto a ello. Esto que les estoy mostrando, jóvenes, no es privativo mío, sino que está en la website. Basta que ingresen ustedes allí y pueden descargarse libremente esto. La segunda unidad que vamos a ver es hidrostática. Es el caso cuando el líquido, particularmente lo que nos interesa a nosotros, el agua está en reposo. Y nosotros dejamos que el agua esté en reposo en situaciones en las cuales nosotros queremos almacenar el agua. Y almacenamos los civiles el agua en los momentos que hay abundancia de ella para los momentos en los cuales hay ausencia de ella. Este año, por ejemplo, ustedes están viendo, es un buen año. Es un buen año porque ha llovido desde más o menos noviembre y aún sigue lloviendo con menos intensidad hasta el mes de marzo. Entonces, durante toda esta etapa en las alturas, en la cordillera, ha permitido que los reservorios artificiales y naturales que existen allí se hayan llenado. Inclusive la laguna de la Angostura, han visto, ha recobrado su espejo de agua. Entonces, son épocas en las cuales nos conviene aprovechar para almacenar el agua y conforme vaya avanzando también los meses del año, va a dejar de llover y vamos a comenzar a extraer el agua que va a suplir las necesidades que tenemos. Cuando está así almacenada el agua y dependiendo de cómo, pero sobre todo cuán alto sea el reservorio, el agua, va a ejercer esfuerzos contra las paredes que le circundan. Y en algunos momentos puede ser tan grande esos esfuerzos que induce que puede vencer la resistencia natural que los elementos que la confinan tengan. Entonces nos interesa averiguar aquello para apropiadamente dimensionar, por ejemplo, el cuerpo de una presa o el grosor de las compuertas de acero para que puedan aguantar el empuje del agua. Nos interesa este capítulo 3 porque nos va, además de lo que les digo, nos va a permitir presentar una forma de razonar e implementar los conocimientos que van a venir luego. Esto quiero decirles que vamos a utilizar el cálculo diferencial para poder hacer el análisis en un elemento de ese tamaño y luego vamos a extender a opciones macroscópicas para, a través de la ley de la hidrostática, calcular lo que tanto nos interesa. De similar manera que la anterior, acá va a figurar las técnicas propuestas, las técnicas didácticas para la unidad, la evaluación y también la bibliografía. El siguiente capítulo es dedicado a la cinemática de los fluidos. Es el análisis de cómo los líquidos cuando se están moviendo ejercen fuerzas, cuánto se adelanta, cómo se mueve, cuánto se aceleran. Las líneas de corriente, las líneas de flujo nos va a interesar. Y vamos a estudiar los líquidos, particularmente el agua, en su trayectoria. Mas no nos va a interesar
la fuerza que da origen al movimiento. Al contrario, ese aspecto lo vamos a ver en el capítulo 4 dedicado a la dinámica. Hasta este capítulo 3 nosotros vamos a haber abarcado el material suficiente para efectuar la evaluación sumativa del primer semestre. Entonces, al capítulo 3 habremos de tener material suficiente para qué. El capítulo 4 está, como les decía, dedicado a la forma de cómo se mueven los líquidos, al influjo de las fuerzas. Por ejemplo, la Tierra está girando en torno a su eje y está moviéndose alrededor del Sol, y el Sol está moviéndose en el universo. Es parte de la Vía Láctea. Entonces hay un movimiento general y que paulatinamente va particularizándose a la Tierra. La Tierra gira, entonces los mares también giran. Se presenta la fuerza de Coriolis. Y un río, además de estar afectado por todos esos movimientos, por ejemplo, baja desde las alturas por efecto de la lluvia y corre por su cauce hasta alcanzar, por ejemplo, el nivel del mar o el nivel de los lagos. Y en ese movimiento, a lo largo de su trayectoria, por supuesto que vamos a reconocer cosas complicadas, por ejemplo, de cómo es el conducto que le lleva. Está plagado de piedras, de cascadas, de saltos, de acúmulos, pozas le llaman, y después otra vez tramos irregulares. Nos interesa estudiar eso porque después de todo vamos a reconocer fuerzas que se ejercen contra el agua, pero también que el agua ejerce contra su lecho, por ejemplo. El agua, cuando corre por los ríos, desarrolla a veces fuerzas tan grandes que moviliza piedras, las saca de su sitio y las hace correr y chocan ellas contra la infraestructura que las personas han construido. Se producen daños y también a veces aprovechamos eso como vía de navegación, el agua cuando está moviéndose, para transportar a las personas. Vamos a ver las partes conceptuales de este capítulo. El quinto capítulo va a ser el dedicado a los fluidos que se están moviendo, pero aquellos que tienen especial viscosidad. Piensen en la miel, por ejemplo, o el asfalto derretido o algún líquido espeso, la gelatina quizá. Entonces, mirándoles a ellos, nosotros vamos a poder deducir teóricamente ecuaciones a partir de la segunda ley de Newton, que va a predecir cómo es el movimiento de esos líquidos. En el próximo capítulo, en el 6, vamos a mirar que esos avances teóricos que se han hecho del capítulo anterior, sin embargo, no todos son aplicables al caso de la ingeniería civil y particularmente la hidráulica, pero nos van a servir como sustento a lo que viene luego. Y esto vamos a ver en este capítulo 6 y vamos a reconocer al menos 3 regiones de flujo. Uno donde van a funcionar las ecuaciones teóricas deducidas en el capítulo 5 y otros 2 que vienen, otras 2 regiones donde no funcionan. Y nos vamos a llevar el chasco de que precisamente en la carrera de Ingeniería Civil no es justamente donde con mayor frecuencia trabajamos, sino más bien que no tenemos ecuaciones teóricas que nos ayuden a aquello. Vamos a quedar frustrados. Pero en el capítulo 7 va a resolverse eso y vamos a aprovechar todos los desarrollos experimentales que han hecho los investigadores y han propuesto varias ecuaciones para suplir esa falencia de las ecuaciones teóricas. Y vamos a ver que muchas de ellas funcionan muy bien en la realidad. Y aprovechamos esa, más la segunda ley de Newton, para dimensionar, por ejemplo, el diámetro que debe tener una tubería para transportar el caudal que requerimos, o a la inversa. Por ejemplo, dado un diámetro de un conducto, ¿qué caudal puede transportar? Y eso lo vamos a hacer lo vamos a aplicar inmediatamente a casos verídicos, a casos reales, cuando tenemos que diseñar sistemas de impulsión basados en bombas que trasladan el agua desde un nivel bajo hasta, por ejemplo, hasta media ladera o hasta la cumbre de una montaña, a fin de suplir con agua a poblaciones o a sistemas de río que tengan allá. Han de aprender ustedes a elegir los tipos de bomba que satisfacen las condiciones que se les vaya a imponer. El semestre pasado, el curso de verano del anterior vez, habíamos elegido una zona desde donde corría un río, se efectuaba un bombeo, se trasladaba el agua hasta la parte alta de la serranía, y en el otro lado de la serranía bajábamos el agua con la intención de generar energía eléctrica en la bajada, y el agua después de aprovechar la energía, la repartíamos en una población. Entonces ese era el caso. Y por último, en el último de los capítulos vamos a ver
la distribución del agua en poblaciones a través de redes de aguas, matrices, líneas maestras que llevan el agua y a partir de ellas nacen otras tuberías de menor calibre y distribuyen en las zonas. Entonces, este es el espectro jóvenes. Al cabo del capítulo 8 de impulsiones vamos a tener la evaluación del segundo parcial. Y para el final hemos de dejar este capítulo 9, el diseño de redes de distribución. Finalmente, acá en el texto les hacen un recuento de la evaluación, de cómo es la evaluación, las disposiciones generales que les señalo que habitualmente las clases comienzan puntualmente, a menos de que haya un contratiempo, la bibliografía general y les recomiendo los apuntes de la clase que ustedes puedan tomar. Esto es jóvenes. Quizás ustedes quieran comentar algo que les inquiete o que les despierte interés en forma personal. Buenos días, ingeniero. Adelante. Tengo una pregunta de qué materias bases se necesitan para esta mención. Para la de hidráulica 1, ustedes requieren física 1 y física 2, si es que acaso en ella han visto la ley de Bernoulli, que de hecho sí, se lleva un poco de mecánica de fluidos en física 2. Entonces, con esos antecedentes, todo lo que yo les voy a explicar va a tener sentido. Y como vamos a orientar con una intención de práctica en la carrera, entonces aún va a ser más interesante. Adelante, jóvenes. Ok, entonces base. Son 9 capítulos que vamos a abarcar. Los 3 primeros capítulos cubren material para el primer parcial. Desde el cuarto hasta el octavo es material para el segundo parcial. El último nos va a ayudar para formular el examen final. Los primeros capítulos, el 1, 2, 3, son bastante teóricos, así como el 4 y el 5. Pero después de ahí para adelante son eminentemente prácticos, de manera que ustedes van a poder reconocer casos en los cuales la profesión puede ser, vamos a tener casos de la profesión, entonces va a ser interesante que vean. Les sugiero que siempre atiendan a las clases, no suelo tomar asistencia, pero les recomiendo a fin de que vayan de la mano conmigo para ver todos los conceptos y sobre todo los ejercicios. A la par les voy a acompañarles las presentaciones que suelo hacer en la clase y también los PDFs que se producen. Entonces, independientemente si faltar en una clase, no se van a perder gran cosa, pero la recomendación está ahí. ¿Qué más, jóvenes? El material bibliográfico. Yo les puedo proporcionar material de sus libros que les he mencionado ahí, de base, pero van a encontrar ustedes en internet el material más actualizado. Nunca van a dejar de mirar los videos de YouTube, que seguramente hay por ahí, que les va a complementar lo que yo les imparto acá. ¿Qué más? Inge, muy buenos días. ¿El laboratorio vamos a pasar o no? Ya, sí, eso es lo que me faltaba decir. Esta materia, cuando no teníamos el caso de la pandemia, estaba dividida más o menos así. Una primera parte que son las clases presenciales, acompañadas de la clase teórica, pero presencial, más una participación de ustedes viniendo aquí al laboratorio de hidráulica. En este momento estoy en el laboratorio de hidráulica. En el laboratorio de hidráulica ustedes van a realizar experimentos en los cuales, además de familiarizarse de cómo el agua fluye, en ciertos casos, van a poder ver ejemplos patentes, por ejemplo, de situaciones relativamente complejas, por ejemplo, bombas de Ariete, la distinción de regímenes de flujo, pero también el ver operar una turbina Pelton. Entonces, en este momento se prevé de que sí van a asistir al laboratorio realizando prácticas, pero vamos a programar de manera que se cumplan siempre las medidas de bioseguridad.
Estas prácticas en laboratorio no las vamos a hacer la primera ni la segunda semana, sino necesitamos avanzar un poco en el material a fin de que tengan sentido las cosas que van a hacer. Además, vamos a esperar también las disposiciones de las autoridades acerca de esta manera de trabajar ahora. Más comentarios, jóvenes, por favor. Disculpe, ingeniero, ¿las clases van a ser presenciales o semipresenciales? Por el momento no hemos recibido, no conozco instrucción de que sean presenciales, pero en cuanto a las autoridades así lo manden, no tengan reparo, vamos a hacer la presencialidad. Entonces vamos a hacer caso a lo que dicen las autoridades. Y les voy a avisar y ustedes también me van a avisar cuando haya alguna disposición al respecto. Muchas gracias. ¿Por qué? A ver, ¿qué más? Es conveniente que uno de ustedes forme un grupo de WhatsApp a fin de que todos ustedes estén. En el ánimo de que si hubiese un contratiempo, por ejemplo, yo les puedo avisar con anticipación de ese contratiempo. O yo les puedo enviar material instantáneo que lo puedan abrir ese momento. O quizás pueda mandarles un PDF con algunos ejercicios. Y no tengan que abrir sus correos ni demás, ¿ya? Entonces, alguien sería bueno que abra. ¿Quién de ustedes se ofrece para aquello? ¿Quién está diestro en eso, jóvenes? Solo es crear, ingeniero. Sí, por ejemplo, ya tengo un grupo de hidráulica 1 que es informal ese grupo. Dice hidráulica 1, grupo 2, y están hablando de don Villazón. Pero ese es un grupo un poco, como les dijere, trucho. Prefería que alguien crea ahora un grupo. Tal vez si ustedes prefieren pueden mandar al chat cada uno su dirección para que sean incluidos o se vayan sumando. Mucho más fácil sería, ingeniero, que manden un link al grupo y todos se unan y Sí. ya no tengan que... Aprovecharemos eso, jóvenes. ¿Usted, Iván, cree que podría ser administrador? Ya, ingeniero, ahorita voy a crearlo. ¿Ya? Entonces cree un título así que sea hidráulica 1, un grupo 2, una cosa así, y al cual ustedes, los jóvenes, se van a ir sumando a través del consejo de Iván. ¿Ya? Entonces, en esta clase terminamos ahí la presentación del plan global, la bibliografía, las condiciones de los exámenes, etcétera, y la dedicaremos a alimentar ese WhatsApp. Y nos vemos el día de mañana a la hora de 17:15, creo que es. Listo, jóvenes, entonces les dejo trabajar. Hasta luego, ingeniero. Sí, le esperamos a Iván, hasta luego, a Iván que prepare el grupo y se van uniendo ustedes. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Está bien, ingeniero.